Hola chicos, aquí de Maxiarte nuevamente en cámara mostrando mi cara, hace tiempo que no lo hacía, pero bueno, he decidido crear este video por el hecho de que muchas personas me decían: Max, ¿de qué se trata el curso? ¿Es bueno o no es tan bueno? ¿Es muy distinto al canal en YouTube? Y para resolver todas esas preguntas e inquietudes de ustedes, he decidido crear este espacio especial en donde les voy a ofrecer una sección totalmente gratuita aquí en YouTube para que vean de qué se trata, para que vean si les gusta realmente el contenido. Y bueno, para que vean básicamente de qué se trata, porque realmente es un poquito distinto a lo que podemos ver aquí en mi canal, o muy distinto, ya lo van a ver. Y eso, así que si les gusta el resultado podrían ir a inscribirse. Les puedo comentar también de que actualmente tenemos 34 inscritos en la plataforma, 34 estudiantes que están haciendo trabajos, resolviendo ejercicios, y yo les voy comentando y ayudándoles en su proceso creativo. Así que está siendo totalmente un éxito la plataforma. Y nada, vamos allá. Introducción a la sección número 14. En esta sección vamos a profundizar lo que ya vimos en la sección número 7, tipos de sombra. En esta oportunidad utilizaremos una figura más compleja, tanto en forma como en tono. Es importante no quedarse solo con las formas básicas bidimensionales que ya hemos visto, sino que ir agregando dificultad de manera progresiva. Ya habíamos hablado de la sombra proyectada, pero ahora lo podremos observar de una manera mucho más avanzada, es decir, cómo la sombra interactúa con el contexto o lugar en el que se encuentra. Sin más, nos vemos en la siguiente clase. Efectos de luz. Un aspecto importante es entender cómo funciona la luz y su aplicación práctica en el mundo del dibujo artístico. Vamos allá. Bueno, entonces vamos a llevar a cabo este ejercicio muy rápido, sencillo y fácil de entender para ejemplificar de buena manera los efectos de luz y tipos de sombra presentes en un objeto un poquito más complejo. Voy a dibujar entonces una jarra. Este elemento que nos puede servir para contener diversos líquidos. En este caso va a ser una jarra cualquiera, muy común. Hay muchísimas imágenes en internet para que ustedes puedan también hacerla. Haría esta forma básica con un lápiz de la gama de los H. ¿Ya? En este caso estoy utilizando un 4H para ir lentamente. La idea no es marcar mucho el contorno al principio. Recordemos muy bien que estamos aplicando lo mismo que vimos antes, el tema del boceto. Estas son las líneas generales y ahora estaríamos en el perfeccionamiento del borde. Ya te das cuenta, estamos utilizando ahora un portamina 0,5 HB para perfeccionar justamente el contorno, el borde, el trazo de nuestro objeto, a la vez que empiezo a agregar directamente algún tipo de sombra. Ya, vamos así. Ahora en este caso que estamos haciendo esta figura, ya no tenemos que ir, digamos que exactamente de una manera prácticamente cronológica en ir agregando los elementos que hemos visto en el curso, sino que aquí puedes ir improvisando. Puedes comenzar con las líneas generales y después agregar directamente sombra, saltándote incluso el paso de la perfección del borde. O sea, tienes que hacer básicamente lo que encuentres que te acomoda. Ya puedes ir improvisando y así es una buena técnica para no aburrirte en un dibujo. Voy rellenando por acá, agregando este trazo. Si te das cuenta, es un trazo que va en dirección diagonal, pero también a veces cambia vertical, horizontal, etc. No es un trazo fijo, porque después también lo voy a difuminar. Ya van a ver a qué me refiero con eso. Entonces el proceso simplemente es ir agregándole a través de capas, digamos que achurados, distintos achurados, para darle ese tono interesante a nuestro dibujo, ese volumen que de partida nos va a dar el aspecto tridimensional.
y después darle también algo más interesante, algo de dramatismo, utilizando nuestra sombra para ello. Voy a girar entonces la hoja para tomarla más cómodamente. ¿Te das cuenta? Puedes ir moviendo la hoja. Eso es muy importante. Siempre y cuando trabajemos en formato pequeño, les recomiendo que puedan ir girando digamos que la superficie, incluso el lienzo si es que es pintura, porque a veces a uno le entrega mayor comodidad en alguna posición en específico. ¿Ya? Así que aquí estaríamos haciendo la base. Por aquí esta parte. Vamos agregando distintos tonos. La idea, como les digo, no es que empiecen directamente a agregar los tonos más oscuros de inmediato, sino que vayan de a poco. Por aquí estoy perfeccionando algunas partes, agregando algo también de tono, de trazo. Y si te das cuenta, al principio trabajé esta línea del horizonte, y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque de partida me va a servir para ubicar de buena manera nuestro objeto principal, y también nos va a servir para representar el elemento que va a estar detrás de nuestra jarra. Y bueno, eso es también para que podamos ver cómo interactúan las sombras, las luces y sombras, en el contexto en el cual se encuentra ubicado nuestro objeto. Anteriormente, en otras de las secciones que vimos, solo trabajamos figuras, digamos que tridimensionales básicas, como el cubo, pero en este caso ya estamos con una figura muchísimo más compleja. Así que el proceso sería este: ir agregando estos trazos. Ahora estoy rellenando el fondo de una manera también muy esquemática. No me quiero complicar mucho porque la idea es que las clases también duren poquito y podamos ver rápidamente a qué me refiero, yendo directamente al grano. Podría hacerlo mucho más lento y todo, pero simplemente quiero que analicen bien cómo voy formando la figura, otorgándole sombra, valores tonales, volumen, y con eso vamos a conseguir un efecto tridimensional y con una buena sombra y efectos de luz también. Perfecto, aquí estaríamos entonces. Voy agregándole un poquito más de trazo, como podemos observar. Acerqué un poquito más la cámara para verla también en más detalle. Por ahí vamos generando este achurado. Perfecto. El portamina 0,5 HB, como les digo, es excelente para esta labor. Es decir, puedes conseguir tonos tanto oscuros como muy claros, dependiendo de la forma en cómo lo tomes. Toma en cuenta que si tomas el lápiz desde muy cerca a la mina, a la punta, el trazo te va a quedar más definido y más oscuro. Mientras que si haces lo contrario, es decir, tomarlo desde atrás, el trazo te va a quedar muy tenue, como los tonos altos, que, como ya sabemos y lo hemos explicado en las secciones pasadas, el tono alto se refiere a una gran cantidad de luminosidad. Mira cómo se va formando la capa. ¿Te das cuenta que es casi un placer verlo? Es casi magia. Bueno, eso es, digamos que, simplemente mover el lápiz rápidamente, así nada más. Y ojo que tampoco estamos haciendo un fondo profesional ni nada por el estilo. Este es un dibujo, bien digo, de utilidad. De manera que el objetivo principal no es conseguir un dibujo realmente excelente, sino que podamos ir viendo cómo van interactuando las sombras y las luces en un objeto que es un poquito distinto a lo que hemos visto normalmente hasta acá. Vamos difuminando. A esto me refería con los dedos. Tú puedes difuminar la superficie. Simplemente tienes que utilizar los dedos, o puedes utilizar también un esfumino o papel higiénico o algodón. Cualquiera de estos elementos sirve muchísimo. Por acá entonces voy a empezar a agregar una sombra. Te das cuenta que ahora se acerco muchísimo el dedo, y los dedos, mejor dicho, a la punta del lápiz. ¿Lo alcanzas a observar? Claro, es lo que te estaba comentando anteriormente. También para las partes oscuras utilizo un lápiz B. Les recomiendo que sea un 4B, 3B también podría ser, aunque en este caso utilice un 5B. Mientras más lápices tengan, realmente es mejor, porque tenemos que hacer menos esfuerzo. Es decir, con un lápiz 5B simplemente ejerces un poquito de presión al lápiz y el trazo te queda muy oscuro, mientras que quizás con un 3B o un 2B tendría que ejercer muchísima más presión para equiparar más o menos el tono. Después, con el papel higiénico, con un trocito muy pequeño, lo difuminé, y ahí logramos ese efecto mucho más natural.
que no se vea una sombra tan rígida, sino que se vea más suave, que el dibujo vaya fluyendo perfectamente, que sea armónico. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos poniendo, digamos que en práctica, muchos de los elementos que ya hemos visto anteriormente. Por aquí estaría haciendo la sombra. Al final del dibujo te voy a mostrar cada uno de los elementos de sombra y de luz que lo conforman, para que lo entiendas bien. Aunque supongo que tú ya estás viendo el dibujo y dices, aquí está la sombra proyectada, aquí está el reflejo. Me imagino que sí, eso sería muy bueno, porque significa que ya estás observando con otros ojos las cosas, no simplemente con lo bello, que puede ser algo, sino que estás analizando algo más allá que eso. Digamos que cómo se conforma el objeto. ¿Te das cuenta? Que es mucho más profundo que simplemente la apariencia visual. Por aquí entonces estoy agregando algo de oscuridad. Un dibujo muy sencillo que en realidad me demoré unos 50 minutos en hacer. Pero claro, aquí tuve que ponerlo en cámara rápida para no alargarnos mucho. Vamos a agregarle entonces algo de tono en el fondo, siguiendo con esta línea de fondos muy sencillos. Nada complicado. Y con un pequeño esfumino estoy uniformando la superficie, ablandando un poquito algunas partes para que quede mejor. Tampoco nada complicado. Los esfuminos son muy sencillos de conseguir, así que realmente es algo que sí les recomiendo. Vamos así. Por acá voy a agregar un poquito más de fondo para que quede mejor. Ya terminando, dándole un aspecto prácticamente final. Y bueno, así nos queda entonces nuestra jarra. Y por aquí tendríamos la luz directa. Después tendríamos los tonos medios o medias tintas, los reflejos, la sombra propia del objeto y finalmente la sombra proyectada interactuando con una muralla que está al fondo. Un dibujo muy interesante en donde entran en juego todos los elementos que ya habíamos visto antes, pero en esta oportunidad con una figura muchísimo más compleja. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase y como siempre nos vemos en la siguiente. Conclusión de la sección número 14. En la sección hemos observado cómo interactúan luces y sombras con un objeto en 3 dimensiones, cuya forma es bastante compleja de realizar. Pudimos ver también la sombra proyectada en una muralla y su efecto al tocar esta superficie. Desde este momento ya estamos en condiciones de realizar este mismo procedimiento de reconocer y dibujar los tipos de sombra en cualquier forma, es decir, ya sea figuras complejas o fáciles, por ejemplo una taza de té, una botella, cualquier elemento que se pueda encontrar en un entorno interesante para dibujar. La aplicación más frecuente para esta sección es el bodegón, esa área de la pintura y dibujo también conocida como naturaleza muerta, en donde se representan objetos hechos por el hombre y o naturales sobre un espacio determinado, generalmente sobre una mesa. Te invito entonces a realizar la siguiente actividad. Nos vemos. Y bueno, ¿les gustó el video? Yo creo que sí. Si pudieron observar, realmente el contenido es muy distinto a lo que ofrezco aquí normalmente en YouTube. Y bueno, si realmente quieren ir a inscribirse, es muy simple. Tienen que ir al link que está en la descripción del video. Tiene un 51% de descuento para inscribirse en el curso. Es muy accesible para todos los bolsillos. Métodos de pago son con tarjetas de crédito y también con PayPal. Así que nada, espero que les vaya bien y suerte en todo. Chao.